Muy buenas noches para todos. Que Dios bendiga a la iglesia en general y a todos los amigos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Esta palabra espero que sea de bendición para todos ustedes. Soberano Dios, venimos delante de tu presencia para rogarte, para pedirte, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, que nos bendigas con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos ayudes a comprender cada día lo que tú quieres para nosotros. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que todo lo puedes. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema lo fundamental. En esta época que estamos viviendo es muy especial y no esperábamos pasar por esta situación, pero ha llegado y la debemos vivir con sabiduría y confianza. Me pregunto, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? ¿Saber mucha teología? ¿O tal vez saber mucha escatología? La escatología es la rama de la teología cristiana conformada por la creencia de las últimas cosas y los últimos tiempos. Entonces, la pregunta en esta noche, ¿qué es lo fundamental? Vamos a hablar de lo que es fundamental. El conocimiento de la palabra es importante y necesario. Saber la escatología es importante y necesario porque la Escritura dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero cuando hablamos de lo fundamental, queremos desglosar en esta noche, y ojalá todos podamos tener entendimiento, que lo fundamental no es tener todo el conocimiento bíblico y todo el conocimiento de la escatología. Eso no es lo fundamental. Entonces, la respuesta mía en este día es: esto no es fundamental. Es necesario, completamente necesario, porque cada persona tiene que conocer la Sagrada Escritura. Pero si nosotros hablamos de lo fundamental, primero que todo tenemos que mirar en la palabra que dice, lo primero en esta noche es el temor a Dios. Es lo fundamental, el temor a Dios. Yo puedo conocer demasiada escritura, pero no tener temor a Dios. Entonces lo fundamental es el temor a Dios. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el Salmo 111, versículo 10, la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor para siempre. Buen entendimiento tienen aquellos que practican sus mandamientos. Pero lo primero es el temor a Dios, el temor a Jehová. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, también nos dice la Sagrada Escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué lindos textos nos regala la Escritura hoy acerca de lo fundamental que es el temor a Dios. En Romanos, el capítulo 10, versículo 2, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Quiero hacer hincapié en esta escritura, porque la Biblia dice: yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Señores, los fariseos tenían celo de Dios. El apóstol Pablo tenía demasiado conocimiento de Dios, pero también tenía celo de Dios, pero no conforme a la ciencia antes de su conversión. El apóstol Pablo tenía celo de Dios y persiguió a la iglesia porque no tenía la ciencia, el conocimiento de Dios. Él conocía, ustedes lo saben, y por eso tenía ese celo. Él conocía la ley, pero no conocía a Jesucristo. Tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento. Sigue diciendo la Escritura en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, lo fundamental es el temor al Señor. Segundo, en las cosas fundamentales. Creer en la obra de Cristo para salvación de la humanidad. En Isaías 53, la Sagrada Escritura nos dice precisamente lo siguiente. Isaías 53, versículo 4 en adelante dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, algo fundamental es creer en la obra de Cristo para la salvación de la humanidad. Es necesario que creamos en la obra de Cristo, y es algo fundamental. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, fundamental creer en la obra de Cristo Jesús. Como tercer punto de algo fundamental en la vida de la persona que teme al Señor,
es aceptar a Cristo y recibir la salvación. Es necesario que el hombre, como algo fundamental, acepte a Cristo en el corazón y reciba la salvación del alma. Eso es fundamental. Una persona puede ser salva y no tener tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras porque Dios se lo llevó rápidamente. Hay muchos casos de esa manera. Entonces debemos aceptar a Cristo y recibir la salvación del alma como algo fundamental. Romanos 10:11 dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta escritura es supremamente importante para saber que lo fundamental es creer en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura sigue diciendo que debemos, como algo fundamental, después de haberle conocido a Él, haberle aceptado en nuestro corazón, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Romanos 10:8. La Sagrada Escritura dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El día de hoy, algo fundamental es creer en la palabra profética dada en la Biblia a través de los profetas, a través de Jesús y a través de los apóstoles de la Biblia. Eso es fundamental. En la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Corrijo, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas a todos los que obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otra cosa fundamental en este momento, creer en la venida del Señor, creer en la venida del Señor, creer que viene a recoger su iglesia y a establecer la era milenial. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24:42, velad pues,
porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Otro punto fundamental en la salvación del hombre es animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora, con todo esto que estamos viviendo, el quedarnos en casa, el no ver a nuestros amigos, el no poder ver a nuestros familiares que viven en otro sitio, el no poder saludarnos, nos ha dado la gran oportunidad de animarnos, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos esperando que todo esto termine para ir a abrazar a nuestros amigos. Pero algo fundamental en la vida nuestra, en la vida suya como creyente, es animar a otros. Animar a otros porque Dios está con nosotros y nos va a bendecir y nos está bendiciendo en el nombre del Señor. Así que estemos tranquilos, y si estamos en familia, mucho mejor. Debemos de animarnos los unos a los otros. La Escritura dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya llegará el momento de volver a la iglesia. Pero lo más importante, lo fundamental en este momento, sin las cuatro paredes del templo, la iglesia es usted y yo. Nosotros somos la iglesia, y la iglesia se está reuniendo en cada casa, ganando a mucha gente para Cristo Jesús. Por eso debemos animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice la Escritura: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amables oyentes y amable iglesia, lo fundamental, hemos dicho el día de hoy, es el temor a Dios. Creer en la obra de Cristo para salvación de la humanidad. Aceptar a Cristo y recibir la salvación del alma. Otro asunto fundamental: creer en la vida del Señor, a recoger su iglesia y a establecer la era milenial, animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Seguramente que hay muchas cosas fundamentales, pero el día de hoy quería compartirle estos 5 puntos. Vamos a orar. Si hay alguna persona que el día de hoy quiere recibir a Cristo Jesús, quiere arrepentirse, quiere pedirle perdón a Dios, Él le va a recibir, Él le va a perdonar sus pecados, porque el Señor quiere perdonar el pecado de cada persona. Pidámosle perdón a Dios ahí donde está. Dígale: Dios, por favor, perdona mi vida, lávame de mis pecados y bendíceme en el nombre de Jesús. En Isaías capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero hay algo muy importante que le quiero decir en esta hora y resaltar. La Biblia te llama con amor. El Señor extiende sus brazos para recibirte, para que tú le pidas perdón. Y Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado del Señor en esta hora. Si usted va a recibir a Cristo Jesús, por favor, ore conmigo. Soberano Dios, el día de hoy vengo delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Por favor, perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad y dame la salvación, Señor. Quiero la paz, la tranquilidad espiritual en el nombre de Cristo, y yo te entrego mi corazón y mi vida en esta noche en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, soberano Dios. Dios, también traigo delante de ti a cada persona que ahora, Señor, necesita que tú hagas un milagro en su vida. Te ruego que sanes toda enfermedad, que sanes toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Que tú des paz al que la necesita ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tu paz se establezca en cada corazón en el nombre de Cristo. Gracias por sanar toda enfermedad y toda situación. Y también te ruego que bendigas la economía de cada uno, Señor, en el nombre de Cristo, y que tú seas guardando y protegiendo a todos y cada uno en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios me les bendiga. Que todos estén pasando un lindo día en el nombre del Señor. Y esperamos seguir compartiendo con ustedes. Soy el pastor Guillermo Cano de las Asambleas de Dios. Que Dios les bendiga y la paz de Dios les acompañe siempre. Y no olvide que solo Dios hace al hombre feliz. Buen día para todos.